El anterior capítulo de La promesa cerró con un clima cargado de sospechas, de silencios incómodos y de verdades que ya no podían seguir escondiéndose entre los muros del palacio. Lorenzo, tras descubrir que Ángela y Curro habían realizado aquel viaje de despedida a espaldas de todos, se enfrentó con Leocadia en una escena donde la tensión podía cortarse con el aire. Desde entonces, el capitán apenas duerme. Su mente gira en torno a una misma pregunta. ¿Hasta qué punto su prometida y su futura suegra lo han traicionado? No es solo un asunto de orgullo, sino de poder, de control, de la certeza de que en La promesa nada ocurre sin una intención oculta. Mientras tanto, la noticia del ascenso de Manuel y los avances del motor parecían una alegría pasajera en medio del caos doméstico. Las sonrisas durante la cena familiar apenas pudieron disimular la incomodidad general. En los rincones de servicio, los criados comentaban la degradación de Petra con un tono de incredulidad y miedo, como si aquel castigo fuera un recordatorio de que nadie está a salvo de los caprichos de los amos. Pía, siempre prudente, intentaba mantener la calma y apoyar a la mujer, pero sabía que lo ocurrido llevaba la firma de Leocadia, una mente fría y calculadora que nunca actúa sin un propósito. El martes comienza con el palacio envuelto en una niebla densa, no solo la que cubre los jardines al amanecer, sino la del desconcierto. Lorenzo irrumpe en el despacho de Leocadia con el rostro endurecido, dispuesto a exigir explicaciones. Ella lo recibe con la serenidad de quien lleva horas preparando su defensa. No necesita alzar la voz para imponerse. Con cada palabra, logra transformar la acusación en un razonamiento político. Autorizar aquel viaje, dice, fue parte de un plan para consolidar la lealtad de Curro, para medir su compromiso y obtener información sobre Catalina. Lorenzo la observa, incapaz de distinguir si esa explicación es fruto de una estrategia o de una mentira más. La conversación entre ellos no es solo un duelo de palabras, es una guerra de poder encubierta. Él cree todavía tener autoridad moral, pero ella juega en otra liga. Lo manipula con una sutileza casi maternal, como si hablara a un niño que aún no comprende los entresijos del mundo adulto. Lorenzo sale del despacho con más dudas que certezas, pero con una inquietud clavada en el pecho. ¿Y si realmente Leocadia tiene un propósito que él no alcanza a ver? Esa duda, tan pequeña y venenosa, empieza a corroer su seguridad como un ácido silencioso. En otro rincón del palacio, Ángela intenta concentrarse en las tareas diarias, pero su mente regresa una y otra vez al viaje con Curro. Cada rincón de La promesa le recuerda algo de aquel breve escape, los campos, las risas nerviosas, el instante en que creyó poder ser libre. Ahora, en cambio, se siente prisionera de su propio silencio. Él la evita, quizá por miedo a traicionar las promesas que se hicieron en secreto, quizá porque la distancia es la única forma de sobrevivir a tanta presión. Ambos se cruzan en los pasillos sin hablar, y ese silencio dice más que cualquier conversación. Es un muro invisible que los separa, un muro levantado con miedo y deseo a partes iguales. Curro, por su parte, carga con un sentimiento de culpa que no logra disimular. Sabe que ha puesto a Ángela en el punto de mira de Lorenzo, y teme que cualquier paso en falso pueda desencadenar una tragedia. Ha intentado centrarse en sus obligaciones, pero cada vez que escucha el nombre de Leocadia, siente un escalofrío. En su interior lee la intuición de que aquella mujer no solo controla la casa, sino también el destino de todos los que viven en ella. Y esa idea lo asusta más que el propio capitán. En los talleres, el ambiente tampoco es tranquilo. Enora y Toño vuelven a discutir. La joven francesa, con su carácter impulsivo y orgulloso, no tolera la cobardía de su exnovio. Le reprocha no haber tenido el valor de contarle a Simona y Candela que su relación ha terminado. Toño, superado por la culpa y el miedo a las habladurías, guarda silencio. Pero ese silencio, una vez más, se convierte en una ofensa. Enora siente que no solo perdió un amor, sino también la dignidad. Sus ojos, antes llenos de chispa, ahora brillan con una mezcla de orgullo herido y decepción. Lo mira por última vez antes de marcharse, y en ese gesto hay una promesa muda. No volverá a dejar que nadie la humille. El conflicto entre ambos se extiende como un rumor por toda La promesa. Vera, que ha observado en silencio durante días, empieza a comprender que los problemas sentimentales del servicio son el reflejo perfecto del caos que domina la casa. Nada está en equilibrio. Ni los amores, ni las jerarquías, ni las lealtades. Simona y Candela lo saben también, pero no tienen tiempo para dramas personales. Han pasado la noche trazando un plan con Vera. Están decididas a descubrir quién roba las recetas y las publica en los periódicos.
No por orgullo, sino por justicia. Han dedicado años a su cocina, a su arte silencioso, y no permitirán que nadie más se lucre con ello. El plan, sin embargo, requiere paciencia y prudencia. Candela, la más práctica, sugiere que dejen un recetario falso a la vista, con ingredientes imposibles y tiempos erróneos, para ver quién cae en la trampa. Simona asiente, pero teme que el autor de las filtraciones no sea alguien del servicio. Si las cartas de Catalina pueden salir de aquí sin ser vistas, ¿por qué no también nuestras recetas?, murmura, dejando entrever una sospecha que la inquieta. Vera escucha en silencio, comprendiendo que en aquella casa el enemigo podría estar en cualquier parte, incluso entre quienes parecen aliados. Mientras tanto, Jacobo continúa con su investigación en secreto. Desde que descubrió que las cartas firmadas por Catalina no coinciden con la caligrafía original de su tía, su obsesión ha crecido. Relee cada misiva una y otra vez, buscando un detalle, una palabra, algo que revele quién las escribe realmente. Esa tarea lo consume, lo aísla. A veces se queda despierto hasta el amanecer, con la vela encendida, imaginando rostros, conexiones, mentiras. Ha llegado a sospechar incluso de su propio padre, aunque no se atreve a confesarlo. Lo que más le desconcierta es la aparente cooperación de Leocadia. Ella misma le ha entregado las últimas cartas para que las examine. Ese gesto lo desarma. ¿Por qué alguien culpable facilitaría pruebas contra sí misma? La duda lo atormenta. Leocadia, entretanto, observa el efecto de sus movimientos con la precisión de un ajedrecista. Cada pieza que toca, Lorenzo, Jacobo, Ángela, reacciona como esperaba. Sabe que el capitán está demasiado orgulloso para admitir su vulnerabilidad, que Jacobo caerá en la trampa de la curiosidad, y que Ángela se ahogará en su propio conflicto moral. Para Leocadia, el poder no se demuestra con la fuerza, sino con la paciencia. Y en esos días, su paciencia es casi infinita. A media mañana, el sol logra abrirse paso entre la niebla. Desde el balcón, Leocadia contempla el jardín, mientras una criada le entrega un sobre. Es una carta dirigida a Lorenzo. La mujer la examina sin abrirla, y durante un instante parece debatirse entre entregarla o destruirla. Finalmente decide lo primero. Sabe que, a veces, permitir que el enemigo reciba una información parcial es más útil que ocultársela del todo. Cada dato, cada palabra, puede ser una herramienta si se usa en el momento preciso. Lorenzo, al recibir la carta, siente una punzada en el estómago. Está escrita con la misma tinta y la misma letra que las cartas de Catalina. Sin embargo, el tono es distinto, más cálido, menos calculado. ¿Podría ser auténtica? La posibilidad lo confunde y lo enfurece a la vez. Si Catalina realmente escribe desde su exilio, ¿cómo es que nadie lo ha sabido antes? ¿Y por qué las misivas llegan siempre en momentos estratégicos? La paranoia lo consume, pero también lo empuja a actuar. En su mente se forma una idea. Quizás Leocadia no es la enemiga, sino la única que comprende el alcance de la conspiración. Sin embargo, en el fondo de esa sospecha leí un temor mayor: perder el control sobre Ángela. La joven apenas le dirige la palabra. Sus gestos son medidos, su sonrisa desapareció. Hay noches en las que Lorenzo se levanta sobresaltado, convencido de que ella lo engaña incluso con la mirada. Lo que antes era deseo ahora se ha convertido en una mezcla de desconfianza y obsesión. En su cabeza, el amor se confunde con la necesidad de dominio. No puede soportar la idea de que algo, o alguien, escape a su autoridad. Y esa idea, incubada en la soledad, lo vuelve más peligroso. En las cocinas, en cambio, el rumor del nuevo plan circula entre risas nerviosas. Simona coloca el falso recetario en un estante visible, fingiendo indiferencia, mientras Candela controla cada movimiento del personal. Vera finge escribir una lista de compras, pero en realidad anota quién entra y quién sale. Lope, cansado y resignado, los observa desde una esquina. Ya no tiene fe en la justicia. Piensa que el esfuerzo será inútil, que la verdad siempre acaba enterrada bajo las mentiras de los poderosos. Pero al ver la determinación de las cocineras, algo dentro de él se remueve. Recuerda los días en que su trabajo tenía sentido, cuando creía que la honestidad podía cambiar algo. Por primera vez en semanas, siente una pequeña chispa de esperanza. Poco después, mientras el reloj marca el mediodía, Enora entra en la cocina buscando agua. El ambiente se tensa. Simona y Candela bajan la voz. Vera finge ordenar los utensilios. La joven francesa los nota nerviosos, pero no dice nada. Su orgullo no le permite mezclarse en lo que considera intrigas de otros.
Sin embargo, al salir, escucha por casualidad una frase que la deja helada. Si es alguien del servicio, lo sabremos pronto. No puede evitar sentir que esa frase va dirigida a ella. Por primera vez, duda de su posición en la promesa. En la planta superior, Jacobo continúa analizando las cartas. Sus manos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por la sensación de estar a punto de descubrir algo crucial. Encuentra una palabra tachada, un error que Catalina jamás habría cometido. Solamente, está escrito con V, un descuido imperdonable para la mujer meticulosa que conocía. Ese detalle basta para confirmar sus sospechas. Las cartas son falsas. Pero lo que le hiela la sangre no es el descubrimiento, sino la certeza de que Leocadia ya lo sabía. Que, de hecho, se las entregó precisamente para que llegara a esa conclusión. El muchacho siente un vértigo nuevo, como si de pronto el suelo del palacio se deslizara bajo sus pies. Leocadia, desde el pasillo, lo observa cerrar la puerta con llave. Una leve sonrisa asoma en sus labios. Ha conseguido lo que quería. Que Jacobo se sienta el héroe de su propio descubrimiento. Lo que él ignora es que cada paso que da forma parte de un plan mucho más grande. Un plan donde la verdad y la mentira se entrelazan hasta volverse indistinguibles. A medida que cae la tarde, las sombras del palacio parecen alargarse con un peso simbólico. Cada habitación guarda un secreto. En una cocinera escribe un falso recetario. En otra, un joven aristócrata intenta descifrar la caligrafía de una carta. En el despacho, una madre afila su estrategia, mientras un capitán, en el patio, observa a su prometida desde lejos, sin decidir si la ama o la odia. Y en medio de todo, la promesa respira como un ser vivo, alimentándose del miedo y del deseo de quienes la habitan. Cuando el reloj del salón principal marca las 5, el aire en la promesa se vuelve más denso. Afuera, el cielo empieza a teñirse de cobre y dentro todo parece más pesado, como si las paredes mismas supieran que algo está a punto de revelarse. Jacobo, encerrado en su habitación, sostiene las cartas falsificadas entre los dedos. La tinta aún huele a humedad, como si acabaran de ser escritas. La evidencia es clara, pero el verdadero desafío no está en demostrar la falsedad, sino en descubrir quién se esconde detrás de la mano que las redactó. Cada palabra parece contener una intención, cada error un mensaje oculto. El joven de la familia de la Mata siente que camina sobre una cuerda floja. Si acusa sin pruebas, puede destruir su reputación. Si calla, será cómplice del engaño. Durante un instante considera hablar directamente con Leocadia, pero algo lo detiene. La recuerda mirándolo con esa calma enigmática que tanto le irrita, esa forma de sonreír apenas, como si supiera lo que él va a decir incluso antes de que abra la boca. Decide que no caerá en su juego. No todavía. Prefiere esperar, observar, reunir más detalles, aunque eso lo obligue a vivir con la ansiedad devorándole el pecho. Mientras tanto, en la cocina, el falso recetario espera como una trampa silenciosa. Simona no se separa de él. Cada vez que alguien entra, finge limpiar, mientras sus ojos lo siguen todo. Candela revisa los armarios, apuntando en su mente quién pasa demasiado tiempo cerca del estante. Vera, más calculadora, se encarga de mover discretamente los ingredientes para confundir a los curiosos. Lope, desde su rincón, observa el espectáculo con una mezcla de ironía y ternura. Se siente parte del plan, aunque finge indiferencia. En el fondo, sabe que todos esos pequeños gestos son la única forma que tienen de resistir ante la injusticia que los rodea. La tarde avanza y el silencio se rompe por el sonido metálico de los cubiertos en el comedor. Es la hora del té, y Leocadia preside la mesa con la elegancia de siempre. Ángela está a su lado, rígida, como si cualquier movimiento fuera a delatar su culpa. Lorenzo ocupa el otro extremo, fingiendo serenidad, pero con los dedos tamborileando nerviosos sobre el mantel. Jacobo entra en ese momento y todos los ojos se vuelven hacia él. No dice una palabra, pero su mirada recorre la mesa con una firmeza nueva. Hay algo en su actitud que inquieta, una determinación que antes no tenía. Leocadia lo observa, complacida. Sabe que el muchacho ha mordido el anzuelo. Durante años ha perfeccionado el arte de sembrar desconfianza, y ahora disfruta viendo cómo el hijo del capitán empieza a dudar de su propio entorno. El que busca la verdad termina solo, suele pensar, y nada le agrada más que ver a un hombre perderse en el laberinto que ella misma ha construido. Después del té, Lorenzo llama a Jacobo a su despacho. Quiere saber si ha avanzado en la investigación de las cartas. Jacobo duda.
pero finalmente decide hablar con medias verdades. Le dice que hay detalles extraños, que la caligrafía podría no ser de Catalina. Lorenzo lo escucha en silencio, con los ojos entornados. No le sorprende la noticia, pero la confirmación le causa una inquietud inesperada. ¿Y quién crees que las escribe?, pregunta finalmente, en voz baja. Jacobo tarda unos segundos en responder. Aún no lo sé, pero viene de aquí dentro, de la promesa. Esa frase basta para encender todas las alarmas. Lorenzo asiente, pero por dentro el pensamiento lo consume. Si el enemigo está en casa, entonces nadie es inocente. Esa misma noche, el capitán no logra dormir. Sale al patio, camina entre las sombras y observa la torre del ala oeste donde Leocadia suele pasar las noches. La luz de su lámpara parpadea. Durante unos segundos, siente la tentación de entrar, de enfrentarla de nuevo, pero decide esperar. La paciencia nunca ha sido su virtud, y sin embargo algo dentro de él le dice que moverse ahora sería un error. Las estrategias se cocinan despacio, como las venganzas que más duelen. En la habitación contigua, Ángela se sienta frente al espejo, deshaciendo el moño de su cabello. La mirada en sus ojos no es la de una prometida feliz, sino la de una mujer atrapada entre la lealtad y el miedo. Piensa en Curro, en su voz temblorosa cuando se despidieron en aquel viaje. Piensa en su madre, que todo lo controla, y en el peso de los secretos que cargan juntas. Sabe que el castillo entero murmura sobre ella. Lo siente en las miradas de los criados, en los silencios que se alargan a su paso. Por primera vez, duda de su propia madre. Si todo esto forma parte de un plan, se pregunta, ¿por qué me duele tanto? Curro, en su cuarto, experimenta la misma inquietud. Ha intentado escribir una carta a Ángela, pero la rompe antes de terminarla. No hay palabras suficientes para describir la contradicción que lo desgarra. La ama, pero su amor parece una condena. En su pecho leita un sentimiento que no sabe si es deseo o arrepentimiento. Y cada noche, cuando escucha el eco lejano del reloj marcando las horas, siente que algo se está desmoronando lentamente dentro de él. Enora, mientras tanto, pasa la tarde encerrada en el taller. Sus manos, acostumbradas al metal, tiemblan por primera vez. La discusión con Toño le ha dejado un sabor amargo. No es la ruptura lo que le duele, sino la cobardía que ha visto en él. Recuerda cuando trabajaban juntos, cuando compartían risas y confianza. Ahora, todo eso parece un recuerdo ajeno. Mira el motor que Manuel ayudó a perfeccionar y se pregunta si la lealtad existe en algún lugar de esa casa, o si todo está condenado a la mentira y la manipulación. Más tarde, baja a la cocina para buscar un paño limpio y ve a Simona y Candela cuchicheando. No escucha las palabras exactas, pero capta la tensión. Algo se está tramando. La francesa, movida por la curiosidad, se queda unos segundos más y nota el recetario en el estante. Lo abre, distraída, y lo hojea. Las proporciones no tienen sentido, los ingredientes están cambiados. Sonríe apenas, entiende al instante que es una trampa, y siente una mezcla de respeto y desafío. Decide no decir nada, pero al salir, Simona ya la ha visto. En ese breve cruce de miradas, ambas mujeres comprenden que la partida acaba de empezar. La noche cae sobre la promesa con una serenidad engañosa. Desde el jardín, las luces del interior parecen más cálidas, pero detrás de cada ventana se esconden secretos que laten como heridas abiertas. En el despacho, Leocadia revisa documentos, sin mostrar señales de cansancio. No confía en nadie, y menos aún en los hombres que la rodean. Para ella, el poder siempre ha sido un asunto de supervivencia. Desde joven aprendió que las lágrimas no sirven de nada, que el único lenguaje que realmente entienden los poderosos es el del control. Por eso, cuando Lorenzo la amenaza o Jacobo la cuestiona, no siente miedo. Siente placer. Cada ataque es la confirmación de que sigue teniendo el mando. Al día siguiente, el palacio amanece con un aire distinto. Simona se levanta temprano para revisar si alguien ha caído en la trampa. Abre el recetario y descubre una página doblada. Candela se acerca, intrigada. En el margen hay una anotación con otra letra, demasiada sal. Ambas se miran, sorprendidas. Alguien ha leído el cuaderno. Alguien ha corregido. Vera se une al grupo, y juntas comprenden que el ladrón ha vuelto a actuar, quizás sin saber que está siendo observado. La emoción se mezcla con el miedo. No saben si deben avisar a Lope o continuar solas. Deciden esperar un día más. Enora, ajena a sus sospechas, trabaja en el taller junto a Manuel. Él, concentrado en un informe, apenas le presta atención. Ella nota la distancia, y eso la irrita. Desde que terminó con Toño,
Siente que todos la miran distinto, como si su vida privada la definiera más que su talento. Aún así, intenta mantener la compostura. Manuel la trata con respeto, pero su mente está en otra parte. Habla de motores, de avances, de cómo la mejora podría cambiar el futuro de la aviación española, pero en su mirada hay cansancio. La política interna del palacio lo agota. Mientras ellos se destruyen entre sí, piensa, nosotros construimos el porvenir, y ni siquiera eso les importa. Jacobo, en cambio, no puede apartar la vista de las cartas. Las guarda en un cajón con llave, pero cada vez que pasa junto a él siente el peso de su descubrimiento. Empieza a observar a Leocadia con otros ojos. La mujer le parece ahora un enigma fascinante, un abismo al que teme asomarse, pero del que no puede apartarse. Una parte de él la desprecia, otra, la admira. No entiende cómo puede mantenerse tan serena, tan segura, incluso cuando todo apunta hacia ella. Esa contradicción lo atormenta. Al caer la tarde, Leocadia lo invita a su salón para hablar. Él acepta, aunque con recelo. La conversación comienza con temas banales, pero pronto ella lo conduce hacia lo que realmente le interesa, las cartas. Le pregunta con aparente inocencia si ha encontrado algo relevante. Jacobo duda un segundo, pero decide mentir. Nada fuera de lo normal, responde. Ella asiente lentamente, sin apartarle la vista. En sus labios se dibuja una sonrisa tan leve que apenas se nota. Sabe que miente, y precisamente por eso se siente satisfecha. El silencio entre ambos se vuelve espeso, casi físico. Es una batalla sin armas visibles, un duelo de mentes donde cada palabra es una trampa. Después de esa conversación, Jacobo sale confundido. No entiende si Leocadia lo ha desenmascarado o si, por el contrario, ha decidido dejarlo jugar. Tiene la sensación de que ella lo está empujando hacia un descubrimiento calculado, hacia una verdad que le conviene. Empieza a sospechar que todo lo que vive, las cartas, las miradas, las discusiones, es parte de una coreografía diseñada por ella. Pero, ¿con qué fin? Esa pregunta se clava en su cabeza como un clavo invisible. Mientras tanto, Lorenzo recibe un mensaje anónimo. Un criado le entrega una nota doblada sin remitente. Desconfíe de quien finge ayudarle. Las palabras, breves pero incisivas, lo estremecen. La caligrafía es femenina, pero no reconoce el trazo. En su mente, solo hay un nombre que encaja, Leocadia. Sin embargo, algo en la forma de la escritura le resulta extrañamente familiar, como si ya la hubiera visto antes. No puede evitar pensar en Ángela. El corazón le late con fuerza. ¿Y si ella también participa en la conspiración? En ese momento, el capitán decide actuar. Ordena a uno de sus hombres seguir discretamente a Leocadia y vigilar cualquier correspondencia que salga del palacio. No sabe exactamente qué busca, pero intuye que la verdad está cerca, y esa idea lo llena de una energía casi enfermiza. Durante la cena, su comportamiento es distante. Leocadia lo nota, pero no dice nada. Juega con los cubiertos, como si no le importara. Sin embargo, por dentro, ya ha percibido el cambio. Finalmente ha mordido el anzuelo, piensa. Todo va según el plan. En la planta baja, el plan de las cocineras también avanza. Esa misma noche, mientras Simona revisa el cuaderno, escucha un ruido en el pasillo. Sale con una lámpara y alcanza a ver una sombra que se desvanece. Corre tras ella, pero solo encuentra el aire frío del corredor. Al volver, el cuaderno ya no está. Lope se despierta con el sonido y la ve entrar pálida, sin respiración. Se lo llevaron, dice apenas. Candela la mira aterrada. Vera, en cambio, mantiene la calma. Si lo han robado, es porque han caído, afirma. Por primera vez, sienten que están cerca de la verdad, aunque el miedo empieza a superar la euforia. Enora, desde su habitación, no logra conciliar el sueño. Piensa en la mirada de Simona, en el cuaderno, en la tensión flotando en el aire. Se pregunta si ha hecho bien en callar. Algo dentro de ella le dice que el silencio puede costarle caro. Pero no sabe que, al otro lado del pasillo, Jacobo también está despierto, repasando cada palabra de las cartas de Catalina, intentando comprender el sentido oculto detrás de todo. La noche se estira, interminable. En algún lugar del palacio, Leocadia apaga su lámpara con una sonrisa imperceptible. Todo marcha como ella ha previsto. La madrugada llega con un silencio espeso, de esos que anuncian tormentas invisibles. En los pasillos de la promesa, solo el sonido del viento se cuela entre las ventanas mal cerradas. Jacobo no ha dormido, sus pensamientos son una maraña de sospechas y certezas frágiles. Sabe que las cartas son falsas, pero no entiende el motivo.
¿Qué pretende Leocadia al permitir que las examine? ¿Por qué ofrecerle la soga con la que podría ahorcarla? Hay algo perversamente calculado en todo, un juego en el que él siente ser pieza y no jugador. Cuando los primeros rayos del amanecer cruzan los vitrales del pasillo central, Lorenzo entra en la biblioteca. Sus ojeras lo delatan, tampoco ha dormido. Lleva en el bolsillo la nota anónima, arrugada por la tensión de sus manos. Jacobo lo encuentra allí, revisando los libros sin un propósito real. El silencio entre ellos es denso, lleno de cosas no dichas. Finalmente, el capitán le pregunta si tiene alguna nueva pista. Jacobo vacila, pero termina asintiendo. Ambos se miran con una mezcla de desconfianza y necesidad. Por primera vez, entienden que deben unirse, aunque solo sea por conveniencia. Esa alianza es frágil desde el principio. Jacobo busca la verdad, Lorenzo, el control. Y ambos ignoran que Leocadia ya ha previsto ese acercamiento. Desde el balcón del primer piso, los observa conversar. Su mente trabaja como un reloj perfecto. Sabe que los hombres se creen siempre los dueños de la razón, incapaces de imaginar que una mujer pueda manejar el tablero desde las sombras. Deja que se unan, porque eso hará más creíble su inocencia. Cuanto más la investiguen, más se convencerán de que no tiene nada que ocultar. Mientras tanto, en la cocina, el amanecer no trae consuelo. Simona y Candela permanecen junto al fuego, los ojos hinchados de cansancio. El cuaderno falso ha desaparecido, pero algo en el aire les dice que su trampa funcionó. Vera, con una taza de café entre las manos, revisa mentalmente la lista de personas que pudieron entrar durante la noche. No hay huellas, ni pruebas, solo el recuerdo de una sombra. Lope intenta tranquilizarlas, aunque en su voz hay un tono de resignación. Si el ladrón se llevó el cuaderno, dice, es porque tenía miedo. Pero Simona lo corrige en silencio. No era miedo, era audacia. Horas después, Enora baja al taller para comenzar su jornada. Encuentra una nota en la mesa. Una lista de ingredientes, escrita con su letra, aunque no recuerda haberla redactado. La observa con inquietud. A un lado, un sobre sin remitente. Lo abre. Dentro, una hoja doblada con una sola frase. El silencio también es culpable. Sus dedos tiemblan. No sabe si es una advertencia o una amenaza. La guarda rápidamente, sin que nadie la vea. Desde ese instante, todo lo que la rodea le parece una trampa. En otra parte del palacio, Leocadia mantiene una reunión privada con un mensajero que trae nuevas instrucciones de la ciudad. Nadie sabe exactamente qué trata ese intercambio, pero su semblante cambia. Hay una sombra en sus ojos, una señal mínima que solo quien la conoce podría interpretar como preocupación. El hombre se marcha tan rápido como llega, y ella se queda sola, mirando por la ventana. Durante un instante, se permite el lujo de dudar, pero enseguida se recompone. En el mundo de Leocadia, el miedo es un lujo que no se puede permitir dos veces. A media mañana, Lorenzo recibe un informe de su espía. Nada sospechoso, salvo una carta enviada desde el ala norte, con el sello de Catalina. La carta fue entregada a un mensajero que nadie reconoce. El capitán siente que el suelo se le mueve bajo los pies. Si las cartas salen realmente desde dentro, todo lo que ha sospechado se confirma. Llama a Jacobo. Su voz, baja pero tensa, le revela que está dispuesto a todo. El joven lo escucha, y por primera vez siente que comparten un enemigo común. Pero lo que Jacobo no sabe es que, mientras discuten, alguien más los observa desde la galería. Vera, que ha subido al piso superior a dejar unas flores, los ve hablando con gestos nerviosos. No escucha, pero su intuición le dice que algo importante se mueve por fin. El plan de las cocineras empieza a dar frutos. Candela descubre una hoja quemada en la chimenea del pasillo del servicio. Reconoce la textura del papel. Era parte del cuaderno falso. Simona la examina con cuidado y ve escrita una palabra a medio borrar. Publicar. La prueba que necesitaban. Vera la guarda como si fuera oro. Deciden llevarla a Lope, que intenta disuadirlas. Les dice que no se metan, que jugar con los secretos de los señores solo trae desgracias. Pero ellas ya no pueden parar. No es solo por nosotras, dice Simona, es por la verdad. Lope las mira con una mezcla de admiración y miedo. Sabe que esa determinación es peligrosa, y que en la promesa, la verdad suele tener un precio demasiado alto. Jacobo, mientras tanto, continúa analizando los detalles de las cartas falsificadas. Descubre algo que lo deja sin aliento. La tinta es la misma que la que se usa en la oficina del ala este, donde Leocadia guarda su correspondencia privada.
No es una prueba definitiva, pero suficiente para inquietarlo. Decide hablar con Lorenzo, pero antes de hacerlo recibe una visita inesperada. Es Leocadia. Entra en su habitación sin anunciarse, como si fuera la dueña del lugar. Lo mira con una serenidad inquietante y le pregunta si ha dormido bien. Jacobo intenta mantener la compostura, pero sus manos traicionan su nerviosismo. Ella sonríe apenas, deja un sobre la mesa y se marcha. Cuando él abre el sobre, encuentra una carta nueva, firmada por Catalina. Pero esta vez la caligrafía es distinta, más tosca, más evidente. Es como si la falsificación fuera deliberada, como si alguien quisiera que descubriera el engaño. Jacobo siente un escalofrío, empieza a comprender que Leocadia está jugando con él, guiándolo hacia un propósito que aún desconoce. Por la tarde, el clima en la promesa se vuelve asfixiante. Las cocineras descubren que faltan ingredientes del almacén. Candela se enfada, Simona sospecha de uno de los mozos, pero Vera tiene otra teoría. Alguien quiere distraerlas, hacerlas parecer descuidadas. Si nos desacreditan, nadie creerá lo que descubramos, dice. Lope confirma su temor. Leocadia controla incluso los rumores del servicio. Sabe todo antes de que pase, murmura. Esa frase queda flotando en el aire como una sentencia. Enora, por su parte, no soporta más la presión. Decide hablar con Manuel. En su conversación, le confiesa que algo extraño ocurre, que siente que todos se espían entre sí. Él la escucha con atención, aunque sin mostrar emoción. Su prioridad es el motor, el futuro, no las intrigas del palacio. Pero al verla tan angustiada, le promete revisar la correspondencia del taller para asegurarse de que nadie use su nombre. Enora lo agradece, aunque sospecha que Manuel no entiende el peligro real. A veces, los hombres demasiado buenos son los primeros en caer cuando la maldad decide moverse. Esa misma noche, Jacobo se reúne en secreto con Lorenzo en la galería. Le entrega las cartas, las notas, las pruebas. El capitán las revisa con frialdad. No dice mucho, pero su mirada arde. Esto basta para acusarla, murmura. Jacobo lo detiene. No todavía. Si la enfrentamos ahora, negará todo. Necesitamos atraparla en su propio juego. Lorenzo lo mira con recelo. No le gusta depender del juicio de su hijo, pero entiende que tiene razón. Deciden esperar un movimiento más de Leocadia. Lo que ignoran es que ella ya los ha previsto. En otra parte del palacio, Leocadia conversa con Ángela. La joven está cada vez más tensa, más distante. Leocadia percibe el cansancio en su voz, la fragilidad de su mirada. Le recuerda que las emociones son armas que los enemigos usan para destruir. No sientas, actúa, le dice. Pero Ángela ya no puede más. Se levanta, con los ojos húmedos, y le pregunta por qué todo debe ser una guerra. Leocadia guarda silencio. Por primera vez, parece no tener respuesta. Durante un segundo, su máscara se resquebraja. Y en ese silencio, Ángela ve a una mujer cansada, no a la estratega que todos temen. Sin embargo, el momento se rompe pronto. La madre vuelve a ser la general que dirige desde las sombras. A la mañana siguiente, un nuevo escándalo sacude el servicio. El periódico de la ciudad publica otra receta firmada con el nombre de Simona. El artículo, además, menciona fuentes cercanas al Palacio de la Promesa. La cocinera se derrumba. Siente que todo su esfuerzo ha sido en vano. Vera intenta consolarla, pero no encuentra palabras. Candela, en cambio, reacciona con furia. Nos vigilan, y saben que lo sabemos. Su voz retumba en la cocina. Lope les pide calma, pero es inútil. El miedo ya se ha instalado. Lorenzo recibe la noticia en su despacho. El artículo le parece una distracción conveniente. Si el servicio se revoluciona, nadie prestará atención a sus movimientos. Pero Jacobo, al leerlo, ve un patrón. Cada vez que un nuevo escándalo estalla, Leocadia sale reforzada. Es como si las crisis la alimentaran. Comprende entonces que su poder no radica en evitar el caos, sino en crearlo. Controlar la tormenta es su manera de dominar. Esa revelación lo perturba profundamente. Al caer la tarde, mientras el sol se esconde tras las montañas, Jacobo se sienta frente a la chimenea con las cartas extendidas en el suelo. Cada una representa un fragmento del engaño, pero también una pieza de un rompecabezas mayor. Piensa en Catalina, en lo que podría estar sintiendo lejos de casa, en la soledad del exilio. Y entonces, casi sin darse cuenta, una idea germina en su mente. ¿Y si Catalina nunca fue la autora ni la víctima, sino la excusa? Tal vez su nombre sea solo el velo tras el cual alguien oculta otra historia. Esa noche,
mientras todos duermen, decide comprobar algo. Se dirige al archivo de correspondencia del palacio, donde se guardan copias de las cartas enviadas a la ciudad. Busca durante horas hasta que encuentra un sobre con el mismo sello que las cartas de Catalina, pero con otra firma, la de Leocadia. Lo abre con cuidado y descubre una nota interna donde ella instruye al mensajero sobre mantener el flujo constante de noticias falsas para distraer la atención de los superiores. Jacobo siente que el corazón se le acelera. Por fin, una prueba real. Sin embargo, no tiene tiempo de celebrarlo. Escucha pasos detrás de él. Se gira. En la penumbra, una silueta se acerca lentamente. Es Lorenzo. Lo observa con una mezcla de ira y decepción. ¿Rebuscando en los archivos familiares? Pregunta con tono helado. Jacobo intenta explicarse, pero el capitán no lo deja hablar. No vuelvas a actuar por tu cuenta. Aquí mando yo. Sale sin mirar atrás, dejando al joven temblando. Lo que ninguno de los dos advierte es que Leocadia ha visto todo desde la galería superior. Sonríe en silencio. Todo sigue bajo control, incluso la verdad. El amanecer del día siguiente parece más oscuro que de costumbre, aunque el cielo esté despejado. En el interior del palacio, algo ha cambiado. Jacobo camina por los pasillos con el rostro pálido, los ojos hundidos, y la sensación de que en cualquier momento todo se derrumbará. La prueba que encontró en el archivo sigue escondida bajo el forro de su chaqueta. Cada paso que da resuena con un peso distinto, como si el mármol reconociera el miedo que lo habita. Leocadia, en cambio, amanece serena. Desayuna sola en su salón privado, mientras revisa unos papeles que, a simple vista, parecen inocentes: listas de compras, inventarios, cartas de proveedores. Pero entre esos documentos se ocultan informes confidenciales, mensajes cifrados que solo ella comprende. Su mente trabaja sin descanso. Sabe que Jacobo está al borde de la verdad, pero también sabe que la verdad, sin contexto, es solo un arma sin filo. Y ella lleva años afilando las suyas. Lorenzo pasa la mañana encerrado en su despacho. Ha pasado la noche en vela, repasando cada palabra de su conversación con Jacobo. La idea de que Leocadia lo haya manipulado lo atormenta. Sin embargo, una parte de él no quiere creerlo. No por confianza, sino por orgullo. Aceptar que una mujer lo ha superado en astucia sería admitir una derrota que su ego no toleraría. Se sirve una copa de vino antes del mediodía, gesto que se ha vuelto costumbre en los últimos días, y fija la vista en el retrato de Catalina colgado sobre la chimenea. En ese rostro pintado cree ver reproches que no sabe interpretar. Mientras tanto, en la cocina, la tensión sigue creciendo. Simona intenta mantener la calma, pero el nuevo artículo publicado la ha dejado sin fuerzas. Candela insiste en denunciar lo ocurrido, pero Vera la detiene. Aún no, le dice con voz baja pero firme. Primero debemos entender quién está detrás. Sabe que Leocadia mueve los hilos, pero carece de pruebas. Sin embargo, hay algo más que intuición en su determinación. Una promesa personal. Vera ha visto demasiadas injusticias en la promesa y se ha jurado no permitir que una más quede impune. Esa mañana, Lope entra en la cocina con un sobre. Lo encontró en el umbral de la puerta principal, sin remitente. Al abrirlo, los cuatro quedan en silencio. Dentro hay una hoja doblada con una única frase escrita a pluma. Las verdades que buscáis pueden costaros el alma. Candela se persigna. Simona guarda la nota con cuidado. Vera, en cambio, siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. No por miedo, sino porque reconoce la caligrafía. Es la de Enora. Deciden no acusarla todavía, pero el hallazgo cambia el rumbo de sus sospechas. Por la tarde, Vera se acerca al taller con la excusa de entregar unos utensilios. Observa a la joven francesa desde la puerta. Está concentrada, con el cabello recogido y las manos manchadas de grasa. A su lado, sobre la mesa, un papel arrugado idéntico al que recibieron. Vera se convence de que Enora sabe más de lo que aparenta. Sin embargo, cuando intenta mencionarlo a Simona, ésta la detiene. No te precipites, le advierte. Aquí, los culpables siempre parecen inocentes al principio. En otra parte del palacio, Jacobo intenta disimular su angustia. Durante el almuerzo, evita la mirada de Leocadia, pero ella lo sigue con la vista como un gato acecha a su presa. Sabe que el muchacho guarda algo. Lo nota en su respiración, en la forma en que juega con el tenedor, en la tensión de su mandíbula. No necesita escucharlo para saberlo. Después de la comida, lo invita a acompañarla a los jardines bajo el pretexto de tomar el aire. Jacobo no puede negarse. El paseo comienza con frases corteses, comentarios sobre el clima, la belleza de las flores,
el color de las hojas otoñales. Pero pronto la conversación cambia de tono. Leocadia menciona las cartas, su autenticidad, los rumores. Jacobo siente que el corazón le late con fuerza. Cada palabra suya es una sonda que busca una grieta en su defensa. Y cuando Leocadia le pregunta si ha vuelto a revisar los archivos, su cuerpo se tensa. Miente, dice que no. Ella sonríe, satisfecha. Le pasa una mano por el hombro con gesto maternal y le susurra algo que lo deja helado. En esta casa, las verdades no se descubren, se conceden. Esa frase se le queda grabada como una marca. Al regresar a su habitación, se encierra con llave y saca la carta del forro de su chaqueta. La lee una y otra vez, dudando. Si la entrega a Lorenzo, pondrá en peligro su vida. Si la guarda, permitirá que Leocadia siga manipulando a todos. La moral y el miedo se enfrentan en su interior como dos bestias. Decide escribir una copia, esconde el original bajo una tabla suelta del suelo y guarda la copia en un sobre sin nombre. Aún no sabe a quién la enviará, pero siente que debe proteger la prueba, aunque le cueste la paz. Mientras tanto, Lorenzo recibe noticias de la ciudad. Uno de sus hombres ha sido interceptado y la carta que debía entregar nunca llegó a destino. Comprende que alguien dentro del palacio intercepta la correspondencia. La sospecha lo consume. No confía en nadie, ni siquiera en su propio hijo. Esa desconfianza lo empuja a actuar con más agresividad. Ordena registrar discretamente las habitaciones del ala este. El objetivo no es declarado, pero todos saben que se trata de Leocadia. El registro se realiza al caer la noche. 2 criados revisan cajones, armarios, baúles. No encuentran nada comprometedor, solo objetos personales, papeles inofensivos, perfumes, pañuelos, libros de misa. Pero cuando uno de ellos levanta un tapiz, descubre una pequeña caja de madera empotrada en la pared. Dentro, varias cartas selladas con el emblema de Catalina. Lorenzo, al verlas, siente que se le corta la respiración. Las toma con manos temblorosas. No hay duda, Leocadia las guardaba. Pero antes de que pueda decir una palabra, ella aparece en el umbral. La escena es de una frialdad insoportable. Leocadia no grita, no pregunta, solo lo mira. Su presencia basta para desarmar a los criados, que bajan la vista y se retiran. Ella se acerca lentamente, toma una de las cartas y la rompe en 2. Eran recuerdos, nada más, dice con voz tranquila. Lorenzo la observa sin comprender si aquello es una confesión o una provocación. Pero su mente ya no escucha razones. En ese instante, jura que la desenmascarará, aunque tenga que destruirse en el intento. Enora, esa misma noche, recibe la visita de Vera. La cocinera entra sin pedir permiso, determinada a obtener respuestas. Le muestra la nota que encontraron y le exige explicaciones. La joven francesa la escucha en silencio, con los ojos fijos en el papel. Luego, sin levantar la voz, le dice que no escribió esa advertencia, pero que sabe quién lo hizo. Vera no la cree. La tensión entre ambas se vuelve insoportable. Finalmente, Enora abre un cajón y le enseña algo. Una hoja con la misma caligrafía, pero firmada con las iniciales LF. Vera se queda sin habla. Leocadia de Figueroa, susurra. La revelación es un golpe seco. Si es cierto, significa que Leocadia no solo manipula a los señores, sino también a los criados. Vera promete guardar silencio, pero su mente ya trabaja a toda velocidad. Comprende que la batalla que están librando en la cocina es solo una sombra de un conflicto mucho mayor. Y que su plan para descubrir al ladrón podría cruzarse con un secreto que amenaza a todos. En otro punto del palacio, Jacobo no puede contenerse más. Va al despacho de su padre y le entrega la copia de la carta que halló. Lorenzo la lee con el rostro endurecido. Esto lo cambia todo, dice finalmente. Pero en lugar de reaccionar con gratitud, su voz suena cargada de sospecha. ¿Por qué me entregas una copia? ¿Dónde está el original? Jacobo no responde. La tensión entre ambos estalla. El capitán lo acusa de proteger a Leocadia, y el joven lo acusa de ceguera. Las palabras se vuelven cuchillos, los reproches viejos resurgen como heridas infectadas. Cuando Jacobo sale de la habitación, Lorenzo siente que no solo está perdiendo el control del palacio, sino también el de su propia familia. Esa noche, Leocadia recibe la visita de un mensajero. Le entrega un sobre sellado con lacre rojo. Al abrirlo, su rostro se ensombrece. Dentro hay una sola línea. El capitán lo sabe todo. Durante unos segundos, se queda inmóvil. Luego se levanta, guarda la carta en el fuego y observa cómo las llamas la devoran. Sus pensamientos se vuelven más rápidos, más fríos.
Entiende que la única manera de sobrevivir es adelantarse al golpe. Y para eso, deberá actuar antes del amanecer. Mientras los pasillos duermen, Leocadia se dirige al despacho de Lorenzo. Abre la puerta con una llave maestra. Rebusca entre los cajones hasta encontrar la carta que Jacobo le entregó a su padre. La lee con una calma inquietante. Luego, sin dudar, sustituye la hoja por otra, escrita de su puño y letra, en la que manipula el contenido. En lugar de una prueba contra ella, la carta parece acusar a Jacobo de falsificación. Cuando termina, coloca todo en su sitio y se marcha, dejando tras de sí un aroma tenue de lavanda que se mezcla con el polvo y la traición. A la mañana siguiente, el escándalo estalla. Lorenzo llama a Jacobo ante toda la familia. Le muestra la carta alterada y lo acusa de haber fabricado pruebas falsas para desprestigiar a Leocadia. El joven intenta defenderse, pero nadie lo cree. La marquesa Cruz, que ha llegado al palacio en visita inesperada, interviene con una sonrisa venenosa. Siempre supe que la sangre de los de la Mata traería desgracia. Jacobo se siente humillado, impotente. Mira a su padre buscando un gesto de apoyo, pero solo encuentra frialdad. En ese instante comprende que ha sido derrotado. Al menos, por ahora. Leocadia observa la escena desde la escalera, con las manos entrelazadas y una expresión de falsa consternación. Todo ha salido según lo planeado, pero cuando Jacobo alza la mirada hacia ella, por un momento, algo se rompe en su máscara. No es culpa ni miedo, sino una chispa de respeto. El joven no se rinde. En sus ojos, Leocadia ve el reflejo de un enemigo digno. Y eso, en su mundo de engaños, es casi un cumplido. Mientras tanto, en la cocina, Vera reúne a Simona, Candela y Lope. Les cuenta lo que ha descubierto sobre la nota y el nombre de Leocadia. Las tres se miran, comprendiendo al fin que su lucha se ha vuelto peligrosa. Si seguimos adelante, no habrá vuelta atrás, dice Candela. Simona, sin dudar, responde, ya cruzamos esa línea hace mucho. Lope asiente en silencio. En ese instante, el destino de los criados se entrelaza con el de los señores, y el palacio entero se convierte en un tablero donde todos juegan sin saber quién realmente mueve las piezas. Esa noche, mientras el reloj marca las 12, una tormenta eléctrica cae sobre la promesa. Los truenos retumban, los cristales vibran. Jacobo se encierra en su habitación, decidido a escribir todo lo que sabe antes de que lo silencien. Enora hace lo mismo en el taller, mientras Vera oculta el fragmento quemado del cuaderno en un frasco de harina. Y en su habitación, Leocadia, frente al espejo, se quita el broche que siempre lleva en el cuello y susurra para sí misma. Nada se destruye, solo se transforma. Afuera, la lluvia borra las huellas del día. Adentro, las mentiras echan raíces. El amanecer que sigue a la tormenta no trae alivio. Las nubes permanecen suspendidas sobre los tejados, pesadas y opacas, como si el cielo se negara a perdonar lo ocurrido durante la noche. El aire huele a humedad y a tensión. Nadie habla demasiado en la promesa. Los criados caminan en silencio, los señores evitan las miradas, y hasta el sonido del reloj parece ir más lento. Todo anuncia que algo irreparable está a punto de suceder. Jacobo no ha dormido, ha pasado la noche escribiendo, tratando de ordenar los acontecimientos en su cabeza, de encontrar un hilo que le permita entender el laberinto en el que ha caído. En sus notas describe cada detalle. Las cartas, los registros, las palabras de Leocadia, la traición de su padre. Sabe que su vida en el palacio está sentenciada, pero no se resigna. Hay una parte de él que se niega a aceptar que la mentira triunfe. Ha decidido enfrentarse a ella, incluso si eso significa su ruina. En la planta baja, Lorenzo también ha pasado la noche en vela. Aunque intenta convencerse de que hizo lo correcto al acusar a su hijo, algo en su interior no lo deja en paz. Relee la carta alterada una y otra vez. Hay algo extraño en la caligrafía, un matiz distinto en la tinta, una leve inclinación que no recuerda haber visto antes. La duda empieza a filtrarse por las grietas de su orgullo, pero cuando intenta razonar, la voz de Leocadia resuena en su mente, suave y convincente. A veces, las pruebas más claras son las que nos ciegan. Esa mañana, Leocadia recorre los pasillos con la elegancia de siempre. Su porte es sereno, sus gestos, medidos, pero en su interior algo vibra. La victoria que consiguió sobre Jacobo no le sabe dulce. Demasiado fácil, demasiado rápido. En su experiencia, las batallas ganadas sin resistencia suelen esconder una amenaza futura. Mientras observa su reflejo en un espejo del pasillo, ve un destello fugaz en sus propios ojos.
No es satisfacción, es temor. Enora, ajena a las intrigas de los señores, intenta concentrarse en el taller. Pero el recuerdo de la nota que encontró, la advertencia velada y la revelación sobre Leocadia la persiguen. Siente que, si no actúa, algo terrible sucederá. Al mediodía, decide buscar a Vera en la cocina. La encuentra sola, revisando un cuaderno manchado de harina. Sin palabras, le entrega el sobre con la advertencia original. Guárdalo, le dice. Pronto lo necesitarás. Vera la mira confundida, pero obedece. Mientras tanto, Simona y Candela discuten si revelar o no la verdad sobre las recetas publicadas. Tienen miedo, pero también orgullo. Saben que alguien dentro del palacio las está usando para distraer la atención de un conflicto mayor. Candela, más impulsiva, quiere hablar con Manuel. Simona, más prudente, la convence de esperar. Cuando los poderosos se pelean, los humildes son los primeros en pagar. Y esas palabras, dichas con resignación, resumen la esencia de la promesa. Un lugar donde la verdad se compra, se vende o se entierra, pero rara vez se dice. Al caer la tarde, un criado llega a la habitación de Lorenzo con un paquete. El capitán lo abre y descubre un conjunto de cartas. Son las que había ordenado registrar en la habitación de Leocadia. Pero hay algo distinto. Una de ellas está escrita con una tinta más fresca, casi reciente. La lee con atención y siente que algo no encaja. La sintaxis, la elección de las palabras, incluso el perfume del papel son distintos. Lorenzo, que conoce bien la escritura de su prometida, comprende con horror que alguien ha manipulado la evidencia. Y entonces todo cobra sentido. La seguridad con que Leocadia reaccionó, la forma en que anticipó cada paso, la extraña facilidad con la que se libró de la acusación. Su primer impulso es confrontarla de inmediato, pero algo dentro de él lo detiene. Por primera vez en su vida, decide actuar con estrategia. Llama a Jacobo y le pide reunirse en secreto, en el invernadero, al caer la noche. El muchacho, desconfiado pero intrigado, acepta. No hay odio en su mirada, solo cansancio. Cuando se encuentran, el capitán le muestra las cartas y admite que puede haberse equivocado. Jacobo no responde enseguida, su silencio no es venganza, sino incredulidad. Finalmente, murmura. Entonces, al fin lo ve. Padre e hijo, por primera vez en mucho tiempo, se miran sin máscaras. Lorenzo le pide la verdad completa. Jacobo se la entrega. El documento original, la prueba que guardó bajo el suelo. El capitán la lee con las manos temblorosas. La evidencia es irrefutable. Por un momento, el silencio los envuelve. Luego, sin mirarse, ambos comprenden que el enemigo ya no es externo. Habita dentro del palacio, disfrazado de virtud y poder. Mientras ellos planean su siguiente paso, Leocadia siente una inquietud inexplicable. Pide a Ángela que la acompañe al jardín, pero la joven se muestra distante. Desde la discusión de días atrás, algo se ha roto entre madre e hija. Leocadia intenta retomar el control, pero Ángela la interrumpe con una frase que la hiere más que cualquier traición. Ya no sé si te temo o te compadezco. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer no responde. Ve en los ojos de su hija el reflejo de lo que fue y de lo que perdió. Sin embargo, la debilidad dura poco. Pronto, vuelve a erguirse. No puede permitirse grietas. Esa noche, el palacio parece un animal que respira en la oscuridad. Los pasillos están vacíos, pero cada puerta cerrada guarda un secreto. En el invernadero, Jacobo y Lorenzo esperan. Afuera, el viento sopla con una fuerza extraña. Sobre la mesa, las cartas reposan como testigos mudos. Lorenzo ha decidido confrontar a Leocadia con inteligencia. La citará bajo el pretexto de firmar un acuerdo para resolver la disputa sobre las tierras de los Figueroa. Lo que ella no sabe es que Jacobo estará presente, oculto, para observar su reacción. Cuando la mujer llega, lo hace con su elegancia habitual, vestida de oscuro, con el cabello recogido y los ojos fríos. Lorenzo la recibe con cortesía, pero sus palabras tienen filo. Le muestra una de las cartas y le pregunta si reconoce la caligrafía. Ella responde sin titubear que sí, que es suya, que fue una correspondencia rutinaria. Entonces, él la observa fijamente y coloca sobre la mesa la prueba verdadera, la que lleva el sello original y la instrucción de mantener el flujo de noticias falsas. Leocadia no se inmuta, sonríe apenas. El silencio que sigue es insoportable. Lorenzo espera una confesión, una negación, algo. Pero ella no le da ese placer. A veces, la mentira es la única forma de mantener la paz, dice con voz tranquila. Jacobo,
Desde su escondite, siente que la sangre se le hiela. Sale de entre las sombras y la enfrenta. Por un momento, las tres voluntades se cruzan en el aire como espadas. Nadie se mueve, nadie parpadea. Leocadia los mira, uno tras otro, y su voz se vuelve más baja, casi maternal. Creéis que he traicionado a esta casa, pero sin mí se habría derrumbado hace mucho. Todos jugáis a ser héroes sin entender que el poder no se sostiene con la verdad, sino con el miedo. Sus palabras caen como gotas de veneno. Lorenzo la interrumpe, furioso, pero ella se mantiene firme. No te equivoques, capitán. No lo hice por ambición. Lo hice para sobrevivir. Jacobo se acerca un paso más. En sus ojos ya no hay odio, solo tristeza. Y al hacerlo, nos destruiste a todos. Leocadia lo mira en silencio. Por un instante, parece dudar. Pero enseguida se recompone, toma una de las cartas, la arruga lentamente y la arroja al fuego del invernadero. Las llamas la devoran mientras ella pronuncia su sentencia. Sin pruebas, no hay pecado. Lorenzo intenta detenerla, pero es tarde. La evidencia se consume ante sus ojos. La ira lo desborda, agarra a Leocadia por los brazos, pero Jacobo interviene. Déjala, le dice, y su tono tiene más autoridad que el de su padre. El capitán lo mira sorprendido, pero obedece. La mujer, libre, se alisa el vestido y sonríe con un gesto casi compasivo. No podéis destruirme sin destruir también el equilibrio que os mantiene. Y se marcha, dejando tras de sí el olor del papel quemado y la certeza de una victoria temporal. Cuando ella desaparece, Lorenzo cae en una silla. La rabia y la impotencia lo consumen. Jacobo se queda de pie, mirando las cenizas. Sabe que, aunque han perdido la batalla, la guerra no ha terminado. En su interior, algo se endurece. Ya no es el joven impulsivo que buscaba aprobación. Ahora es un hombre con un propósito. Volverá a cometer un error, murmura. Y cuando lo haga, estaré listo. Mientras tanto, en la cocina, Vera guarda la nota de Enora en un frasco de vidrio, junto con la hoja quemada del recetario. No sabe aún cómo, pero siente que esas piezas forman parte de algo más grande. Cuando Simona le pregunta por qué las conserva, responde simplemente, porque toda verdad necesita testigos. Candela, en silencio, la ayuda a esconderlas detrás del horno. Ninguna de las dos imagina que esos objetos, tan pequeños y aparentemente inútiles, se convertirán más adelante en la clave para desvelar una red de mentiras que alcanza incluso a la marquesa Cruz. Enora, desde el taller, observa por la ventana cómo Leocadia camina hacia el bosque, envuelta en su capa oscura. Sabe que el peligro no ha terminado. Siente, con la claridad del instinto, que algo más profundo se mueve en las sombras de la promesa. Y mientras el viento sopla, jura para sí misma que no permitirá que la historia se repita. Esa noche, Jacobo guarda una última copia de la carta en un sobre y la deja en manos de Manuel, con una breve nota. Si algo me sucede, confía en esto. Luego, sube a la torre y observa el amanecer. La lluvia ha cesado, pero el horizonte sigue gris. Debajo de él, el palacio respira con una calma engañosa. En algún lugar, Leocadia se sienta a escribir una nueva carta, no para Catalina, sino para sí misma. En ella, anota una sola frase. Cada verdad nace de una mentira bien contada. Así termina el capítulo 713 de La Promesa. Con un palacio que calla, un hijo que aprende a luchar con inteligencia, un capitán que descubre la fragilidad de su poder y una mujer que, incluso rodeada de sombras, sigue moviendo las piezas con una precisión temible. Todo ha cambiado, pero nada está resuelto. La guerra en La Promesa apenas comienza.